Como ingeniero puede que aquí veas simplemente una carretera, una obra con la que pues al fin y al cabo se pierde una cantidad casi nula de hábitat natural y por eso no impacta negativamente al ambiente. Pues bueno, ojalá esto fuera así, pero la verdad es que es mucho más complejo porque solo el hecho de haber cortado, por así decirlo, esta parte del hábitat desencadena todo un proceso de transformaciones que afectan alrededor de toda esta zona donde se encuentra esa obra. Y todo esto te lo voy a ir contando poco a poco en este video. Toda la transformación de los paisajes causada por la construcción de diferentes obras de infraestructura como carreteras, presas, hacen que los ecosistemas que antes eran muy grandes se dividan en pedazos más pequeños y aislados unos de otros, lo que recibe el nombre de fragmentación del paisaje. Un proceso del cual se desconocían sus impactos y cómo era la manera en que estos nuevos ecosistemas divididos se comportaban. Y fue hasta que se utilizó la teoría de la biogeografía insular que se pudo explicar todo esto. Una teoría que parece que tiene un nombre difícil, pero simplemente trata de explicar cuáles son las características o factores que van a determinar si una isla tendrá una mayor o menor diversidad de especies. Y a lo mejor ahorita dices, pues, ¿qué tiene que ver una isla pues, que está en medio del mar con un hábitat fragmentado? Y la respuesta es que mucho. Mira, una isla, en otras palabras, es un ecosistema que está rodeado por un medio hostil. Es decir, que es poco favorable o muy difícil que las especies que viven en esa isla puedan vivir también en ese ambiente que lo rodean, que en el caso de la isla sería obviamente el mar. Y ahora si esto lo pasamos al contexto de la fragmentación, nos damos cuenta de que pasa lo mismo. Por ejemplo, con un fragmento de bosque que está rodeado por la ciudad. La ciudad obviamente no es el mar, pero también es un medio en el cual es muy difícil que puedan vivir las especies que habitan en el bosque. Esta teoría establece que entre más grande sea una isla, o en este caso un fragmento de hábitat, y más cercano al continente, en el caso de las islas, mayor será la diversidad que tenga. Y gracias a todo esto y demás investigaciones es que se ha podido entender realmente qué es lo que ocurre dentro de esos ecosistemas y cómo es que realmente se comportan. Y eso es lo que te voy a contar en este video después de toda esta larga introducción. Ahora sí podemos empezar. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de cada uno de estos hábitats que se encuentran aislados unos de otros? Primeramente, tenemos que saber que el número de una población de especies, como por ejemplo el jaguar, no siempre es el mismo, sino que varía a lo largo del tiempo. Es decir, que el número de jaguares en cierto lugar, en cierto ecosistema, aumenta y disminuye. Y esto no necesariamente se debe a la acción humana, sino que en la misma naturaleza existen perturbaciones, como por ejemplo los incendios, tornados, erupciones volcánicas y entre muchas otras más, que no son favorables para estos animales. Pero si esos jaguares se encuentran viviendo en un ecosistema que es bastante grande, también va a ser grande su número de población. Y entonces estas variaciones que puedan sufrir en su número a lo largo del tiempo no llegarán a cero porque el número de población es bastante alto y por lo tanto no hay peligro de extinción. Pero si cambiamos esta situación y ponemos a los jaguares en un ecosistema mucho más pequeño, en un fragmento de ecosistema, vemos que también la población en cada uno de estos pedazos es menor. Esto obviamente por razones de espacio que los jaguares necesitan para comer y demás. Y esto hace que con cualquier perturbación en su medio, esas variaciones sean cada vez más bajas, terminando al final con la extinción de la especie. Pero no solamente pasa esto, porque en la interacción entre, por ejemplo, una carretera y un bosque, siendo cada uno de ellos un sistema diferente, se crea un tercero en medio de estos dos, mucho más complejo, que combina elementos, en este caso del bosque y la carretera. Algo que tiene el nombre de ecotón, que cuando es el resultado de la combinación de ecosistemas naturales, crea lugares que son bastante diversos debido a la combinación de elementos. Pero en este caso, esa combinación de elementos pasa de ser el factor que genera mayor biodiversidad a ser quien hace más grande el problema. Algo que los ecólogos llaman efecto de borde, en donde las condiciones del clima que se dan en la carretera van entrando gradualmente en el bosque, creando un borde o una franja que tiene un clima diferente al que existe en el interior del bosque. Por ejemplo, imagina que estás adentro de ese bosque. Vas caminando en un día soleado y de repente te encuentras con esa carretera. Seguramente lo que sentías conforme te ibas acercando a las vías era un poco más de viento y mayor calor, porque al no ver una cobertura de vegetación, el sol pues te está pegando directo. Algo que más técnicamente recibe el nombre de cambios microclimáticos. Y el problema con estos bordes es que entre más pequeños sean los fragmentos de bosque, este borde no será más pequeño y obviamente mayor será el efecto que tenga sobre el ecosistema que se encuentra adentro, alterando cada vez más estos parches.
Y bueno, hoy solamente hablamos en general sobre la fragmentación que ocasionan la construcción de obras de infraestructura. Pero si nos metemos, por ejemplo, específicamente a las carreteras, encontramos muchos otros impactos. O por ejemplo en las presas, los procesos de eutrofización, así como las vías de tren tienen también sus impactos propios. Pero eso ya lo veremos como se debe en otros videos. Y como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, dale like y sobre todo suscríbete. Y nos vemos en el siguiente.